Es una revolución. Lee todo sobre esta. Contenido. Introducción, periódicos, caricaturas políticas, comités de correspondencia, volantes, panfletos, conclusión, glosario, índice. Introducción. En la actualidad las personas tienen muchas formas de conocer lo que ocurre en el mundo. Las noticias llegan al instante. Puedes verlas por televisión, puedes buscar información en internet, puedes leer periódicos y revistas. En la época colonial, las noticias se demoraban más tiempo en llegar. No obstante, la gente aún tenía muchas maneras de mantenerse actualizada. Las personas de la época colonial leían periódicos y panfletos, escribían cartas, se reunían alrededor de los árboles para leer volantes, se encontraban en tabernas y cafeterías para hablar e intercambiar ideas. Muchas personas recibían las noticias en tabernas como Green Dragon en Boston, Massachusetts. ¿Alguien escuchó las noticias? Sí, las escuchamos. Las noticias del día llevaron a muchos colonos a creer que necesitaban apartarse de Inglaterra y declarar la independencia. Eso significaba ir a la guerra. Ellos querían luchar por la libertad. Sin periódicos y otro tipo de noticias, es posible que la revolución de los Estados Unidos no hubiera tenido lugar. Periódicos. Los colonos norteamericanos leían periódicos para obtener conocimientos. Los periódicos constituían la forma más popular de conocer lo que estaba sucediendo en el mundo. Cuando Inglaterra aprobó leyes para cobrar impuestos a los colonos, los periódicos corrieron la voz. Los problemas con Inglaterra continuaron. Los impresores de periódicos actuaban como los editores modernos. Controlaban lo que se publicaba en sus periódicos. Algunos impresores escribían artículos y opiniones para los periódicos que publicaban. Los impresores impulsaron a los colonos a oponerse a los impuestos. Algunos periódicos alentaron a los colonos a luchar por la libertad. Otros sintieron que debían mantener su lealtad a Inglaterra. Esta edición del periódico Pennsylvania Journal and Weekly Advertiser se puso a la ley del timbre, que implicaba un impuesto sobre las estampillas y otros artículos de papel. A las personas les gustaba reunirse en tabernas y cafeterías para leer los periódicos. Las noticias se leían en voz alta para aquellos que no podían leerlas por sus propios medios. De esta manera, los colonos compartían la información y luego intercambiaban opiniones sobre cómo proceder. La taberna Green Dragon de Boston era un lugar popular para debatir las noticias. Esta edición del periódico Boston Gazette estaba llena de cartas sobre las protestas de los colonos en contra de la ley del timbre. Los impresores de los periódicos tenían muchas maneras de obtener noticias. Las cartas privadas eran la principal manera. En ocasiones, los impresores también se desempeñaban como funcionarios del correo. Era normal que los impresores leyeran y publicaran las cartas privadas de las personas en el periódico. A veces, las personas veían sus cartas impresas en el periódico antes de recibirlas por correo. Los periódicos solían volver a imprimir historias que se habían publicado en periódicos de otras colonias. Los informes que enviaban los capitanes marinos, los viajeros y los soldados también se imprimían en los periódicos. Diversas opiniones como esta, que pertenece a un lector británico, que declara que los colonos deben seguir el gobierno británico, a menudo se publicaban en los periódicos. A los habitantes de las colonias británicas de América del Norte: hermanos,
Si bien varias de las colonias y plantaciones de América del Norte se han otorgado a sí mismas en contra de la ley el derecho único y exclusivo de imponer impuestos a los sujetos de su majestad en dichas colonias y plantaciones, por lo tanto, se declara que tales colonias y plantaciones de América del Norte están subordinadas a su majestad, el rey, y el rey debe contar con pleno poder y autoridad para establecer leyes y estatutos, cuya firmeza sea suficiente para vincular a las colonias y los habitantes de América del Norte, sujetos a la corona de Gran Bretaña, en absolutamente todos los casos. Caricaturas políticas. Los colonos esperaban ansiosos ver las caricaturas sobre temas políticos que aparecían en los periódicos. Estas caricaturas usaban imágenes para intentar cambiar las opiniones de las personas. Una de las caricaturas más famosas fue la caricatura Únanse o mueran de Benjamin Franklin. La caricatura de Franklin instó a las colonias a unirse para luchar en contra de los injustos impuestos establecidos por Inglaterra. Franklin publicó la caricatura durante la Guerra Franco-India. Su deseo era que las colonias trabajaran en equipo para pelear la guerra. A medida que los problemas con Inglaterra subían de tono, la caricatura volvía a imprimirse muchas veces. Una vez más se pedía a las colonias que se unieran. Otras personas también dieron a conocer sus puntos de vista mediante caricaturas e imágenes. El grabado sobre la masacre de Boston de Paul Revere viajó de una colonia a otra. El grabado de la masacre de Boston de 1770 de Paul Revere se volvió a imprimir y se vendió a lo largo de las 13 colonias. La masacre de Boston. El rey Jorge envió soldados británicos a las colonias para ayudar a hacer cumplir el cobro de los muchos nuevos impuestos. Las personas protestaron en contra de los impuestos. Tampoco les gustó que los soldados ocuparan sus ciudades. Comenzó una pelea en Boston entre los habitantes y los soldados, quienes dispararon contra la multitud. El incidente se conoció como la masacre de Boston. Una serie de fusiles como esta réplica usaron los británicos en contra de los colonos. Los colonos tenían muy pocas armas con las cuales defenderse. Los periódicos se apresuraron a imprimir imágenes del motín del té de Boston. El motín del té de Boston. Uno de los muchos nuevos impuestos que Gran Bretaña exigió a los colonos era un impuesto sobre el té. En 1773, varios barcos de té atracaron en el puerto de Boston. Los habitantes de Boston no permitieron que los marineros descargaran el té de los barcos británicos. Una noche, algunos disidentes vestidos de indígenas americanos abordaron los barcos y vertieron el té al puerto. El té británico habría tenido un valor de $1 millón en el mercado actual. La caricatura muestra que si las personas continuaban exigiendo libertad de los británicos, estos los castigarían dándole incluso menos libertades. Tras el motín del té, el ejército británico tomó posesión de Boston. Se publicaron más caricaturas sobre las dificultades a las que se enfrentaban las personas. En 1775, cuando comenzó la revolución, había 38 periódicos en las 13 colonias. La mayoría de ellos tenían 4 páginas y se imprimían 1 o 2 veces por semana. A veces un periódico se demoraba muchas semanas en trasladarse de una colonia a otra. En el periodo
previo a la guerra, las noticias debían viajar más rápido. Los colonos encontraron maneras más rápidas de difundir las noticias. Una manera importante consistía en escribir y enviar cartas especiales entre las ciudades y las colonias con noticias sobre protestas patriotas y otras medidas clave adoptadas en contra de los británicos. Impresión colonial. Los impresores tenían dos tipos de trabajadores. Uno era el compositor que alistaba los caracteres de máquina, organizándolos por letra y tamaño. Entonces fijaba cada letra para formar palabras y líneas de caracteres de máquina. Todo debía ordenarse hacia atrás, de manera que se leyera correctamente luego de la impresión. Una vez organizada la página de caracteres de máquina, que estaba lista para que el operador de la imprenta creara la página impresa. Primero se esparcía tinta negra sobre la fuente principal de caracteres de máquina. Luego se colocaban hojas de papel húmedas sobre estos. Posteriormente, el operador de la imprenta tiraba de una palanca larga y presionaba los caracteres con una placa de madera o una tabla plana. Cada página debía secarse antes de que se pudiera imprimir el otro lado. Casi todos los periódicos de la época colonial de Estados Unidos usaban la misma fuente. Fue diseñada por William Caslon y es la fuente que se usa en esta sección. Comités de correspondencia. Cuando los líderes patriotas estaban planificando la protesta del motín del té de Boston, necesitaban que la información llegara a las otras ciudades rápidamente. Las cartas eran una manera de hacerlo. La carta de Samuel Adams hablaba sobre la necesidad de contar con un comité de correspondencia. No se requiere de una mayoría para prevalecer, sino más bien una minoría iracunda, incansable, que desee incitar pequeños incendios en las mentes de las personas. Samuel Adams. Los líderes patriotas formaron un grupo para enviar cartas de una ciudad a otra dentro de la colonia de Massachusetts. Este grupo se denominó Comité de Correspondencia. Pronto, todas las colonias contaban con tales grupos. El líder patriota Samuel Adams ayudó a iniciar el Comité de Correspondencia de Boston. De los tiranos a la tiranía. A continuación se muestra una versión impresa de la carta de Samuel Adams. Boston, 4 de noviembre de 1772. Estimado señor, en este momento no tengo tiempo ni inclinación para analizar sus pensamientos respecto de las quejas de los tiranos y la tiranía. Hace mucho tiempo que este país se liberó de ambos. Sus colegas y los periódicos le informarán sobre las transacciones de esta ciudad en una última reunión. A fin de determinar el sentido de las personas de la provincia, se designa un comité, del cual nuestro patriota Otis es presidente. Para abrir una comunicación libre con cada ciudad, deseo que nuestra madre Flynn vea su camino claro para organizar una reunión y una segunda en Boston, designando un comité de comunicación y correspondencia. Cuanto antes se realice esto, creo que es lo mejor. He recibido cartas de Marblehead, Newburyport, etc., muy tensas y con mucho resentimiento. Cada vez que los amigos del país estén seguros de los sentimientos de los otros, ese espíritu que es necesario no tendrá carencias. He garabateado con mucha prisa y este es un texto no ceremonioso. Tu amigo Samuel Adams. El Comité de Correspondencia de Boston planeó en secreto el motín del té de Boston. Luego de eso, Paul Revere se dirigió rápidamente a Nueva York con una carta. Era el informe del comité sobre la protesta. Desde Nueva York, el informe se difundió a otras colonias.
Los comités de correspondencia enviaron rápidamente cartas como estas de una ciudad a otra y de una colonia a otra. Las cartas eran transportadas por jinetes como Paul Revere y por barcos. Paul Revere es más conocido por advertir a los colonos que los británicos están en camino. Asimismo, llevaba noticias con regularidad a Nueva York y Filadelfia para informar sobre las protestas patriotas en Boston. Pequeños paquebotes rápidos con frecuencia transportaban cartas de una colonia a otra. Las cartas desde Boston se difundieron a la totalidad de las 13 colonias. Las otras colonias enviaron noticias sobre sus propias protestas. Estos comités de correspondencia hicieron posible la congregación de los patriotas. Estos se unieron para protestar en contra de Inglaterra. Los comités de correspondencia también planearon el primer Congreso Continental. El Congreso fue una reunión de todas las colonias para debatir los problemas con Inglaterra. Cuando comenzó la guerra, los comités ayudaron a conformar el nuevo gobierno estadounidense. Este antiguo grabado muestra el modo en que se imprimían los periódicos y los volantes de la época colonial. Ese es el impresor Ben Franklin sosteniendo una hoja de su periódico. ¿Por qué la S se parecía a una F? ¿Has notado que cuando lees escritos impresos hace mucho tiempo, la letra S se parece a la letra F? Si miras de cerca la letra S, verás que no tiene el trazo cruzado como la letra F. La S de aspecto extraño proviene de la manera antigua de escribir la letra, que se hacía con una larga y vigorosa cola. Arriba puedes ver cómo se escribían. Volantes. A medida que la guerra continuaba, las personas encargadas de imprimir periódicos tenían problemas para obtener papel y tinta. Se pedía a las personas que guardaran los periódicos viejos para fabricar papel. Sin embargo, a veces las noticias eran demasiado importantes y no se podía esperar hasta que se publicara el periódico semanal. Los impresores resolvían el problema con la impresión de volantes. Los volantes de una página podían imprimirse con mayor rapidez que los periódicos. Este volante muestra una carta del general George Washington al Congreso con noticias sobre la guerra. Señor, tengo el placer de felicitarlo por el éxito de una iniciativa que formé en contra del desinterés del enemigo, que se encuentra en Trenton y que ejecuté ayer por la mañana. En la noche del 25 solicité a las tropas destinadas a este servicio que desfilaran por detrás de McKinley's Ferry. La idea era que comenzaran a pasar tan pronto como oscureciera, imaginando que podríamos emplazarlos a todos con la artillería necesaria antes de las 12 en punto, y que estos podrían llegar de manera segura a Trenton a las 5 de la madrugada, debido a que los separaban 9 millas de diferencia, pero la cantidad de hielo que se formó esa noche impidió el paso de los botes en gran medida. Se hicieron las 3 en punto hasta que la artillería pudo emplazarse por completo y eran cerca de las 4 cuando las tropas retomaron su línea de marcha. Estas grandes hojas de una sola página se publicaban en los árboles y en áreas públicas. También se llevaban a las tabernas. Los volantes proporcionaban las noticias más nuevas y recientes a los colonos. También los usaba el ejército para anunciar las órdenes para que los soldados se presentaran a prestar servicio. Washington solía usar volantes para realizar solicitudes de comida y suministros al público para el ejército continental. Los volantes reemplazaron los periódicos y como manera favorita para obtener las noticias. Los periódicos pasaron a ser más útiles como espacio para leer las opiniones de las personas sobre Inglaterra y la guerra. Este volante impreso por el periódico Colonial Gazette
anunció la rendición del general británico Cornwallis y el final de la guerra. Campamento cerca de Nueva York, octubre de 1781. Estimado señor, adjunto tengo el honor de transmitirle a su excelencia los términos bajo los cuales Lord Cornwallis ha presentado la rendición de los acuartelamientos de York y Gloucester. No hemos podido llevar una cuenta de los prisioneros, los armamentos o las tiendas en los diferentes departamentos, pero a partir del mejor informe general habrá funcionarios incluidos a partir de 7,000 hombres, además de marinos, más de 700 piezas de armamentos de latón y 100 de hierro, sus tiendas y otros artículos valiosos. Mis compromisos actuales no me permiten más que agregar mis felicitaciones por este evento feliz y expresar la gran sensación de poder que tengo y que he derivado del estado de Maryland, que está cumpliendo con cada solicitud de ejecución de ello. Los prisioneros se dividirán entre Winchester en Virginia y Fort Frederick en Maryland. Con todo sentimiento de la más perfecta estima y admiración, tengo el honor de ser el sirviente más obediente y humilde de su excelencia. G. Washington. Panfletos. Otro método que usaban las personas para expresar sus opiniones era la impresión y venta de panfletos. Se denomina panfleto a un pequeño folleto con información sobre un solo tema. A menudo se imprimían y vendían en la época colonial. Uno de los primeros panfletos sobre los problemas con Inglaterra se imprimió en Boston. Posteriormente se distribuyó por Massachusetts y las demás colonias. En una reunión de los funcionarios del gobierno del condado y otros habitantes de Boston, debidamente advertida y organizada en Faneuil Hall, de acuerdo con la ley, el viernes 20 de noviembre de 1772, el honorable John Hancock, elegido de manera unánime como moderador, leyó lo siguiente: el comité designado por la ciudad para declarar los derechos de los colonos. Primero, un estado de los derechos de los colonos y de su provincia en particular. Segundo, un levantamiento de las infracciones y las violaciones de tales derechos. Tercero, una carta de correspondencia con las otras ciudades. Derechos naturales de los colonos como hombres. Entre los derechos naturales de los colonos se incluyen los siguientes. Primero, el derecho a la vida. Segundo, a la libertad. Tercero, a la propiedad, junto con el derecho de asistencia y defensa de la mejor manera posible. Estos comúnmente se denominan la primera ley de la naturaleza. Las personas de ambos bandos publicaron panfletos mientras duró la guerra. El panfleto más famoso lo escribió Thomas Paine en El sentido común. Afirmaba que las colonias debían romper los lazos con Inglaterra. Él fue uno de los primeros en exigir la independencia. El sentido común se convirtió en un éxito al instante. Otros colonos estuvieron en desacuerdo con el sentido común. Ellos eran los realistas, es decir, quienes querían que las colonias permanecieran leales a Gran Bretaña. Estas personas publicaron sus propios panfletos. La verdad pura fue uno de los tantos panfletos que habló en contra del sentido común. A Thomas Paine a menudo se le denomina el padre de la Revolución de los Estados Unidos. Cuanto más se prolongaba la guerra, la creencia de las personas en la guerra comenzó a flaquear. Thomas Paine imprimió más panfletos para lograr que volvieran a creer. La crisis comenzaba con las famosas palabras: estos son tiempos que ponen a prueba el alma de los hombres. Los panfletos elevaban el espíritu de las personas. Les recordaban que estaban luchando por la independencia del gobierno británico y la oportunidad de gobernarse a sí mismos. Conclusión. Ahora has visto que durante la Revolución de los Estados Unidos,
Las personas no podían leer las noticias con solo apretar un botón, como se puede hacer en la actualidad. Sin embargo, tenían muchas maneras de mantenerse actualizados sobre lo que estaba sucediendo. La mayoría de los periódicos, los volantes, los panfletos y las caricaturas sobre temas políticos del día expresaban fuertes opiniones, alentaban a los colonos de América del Norte a que se rebelaran contra Inglaterra, les recordaban a los colonos por qué estaban luchando y cuál era la importancia de esto. Es posible que todos les debamos la libertad del gobierno inglés a la poderosa influencia de las fuentes de noticias coloniales. Lectura de la Declaración de la Independencia. Glosario. Caricatura, dibujo simple que suele usar el humor para transmitir una idea. Colonia, país gobernado por otro. Colono, persona que vive en una colonia. Comité, grupo de personas organizado con un fin especial. Correspondencia, información escrita como cartas. Editor, persona que controla el contenido del material que se publica. Impresor, alguien que imprimía periódicos, volantes y otras formas de la palabra escrita. Ley del timbre, un impuesto británico sobre las colonias. Libertad, emancipación. Panfleto, pequeño folleto con información sobre un solo tema. Patriota, colono norteamericano que creía en la lucha por liberarse de Inglaterra. Protestar, oponerse a una ley o a una primera figura. Volante, hoja de papel impresa por un solo lado.